Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras, les habla Aitor Pilán de Miguel y créanme que estoy feliz de estar aquí. Al otro lado de la pecera, en la dirección de sonido, está Rubén Muñoz y conmigo están Javier Alandes y Mamen Monsoriu. Hoy es especial, pero les voy a contar por qué. Principalmente porque se acaba la segunda temporada. Llegamos al final, quedan 3 programas. El día 30 de julio, si no me equivoco, será la última emisión, el último podcast de esta temporada y nos tendremos que ir a disfrutar de el agosto, como mejor sabemos que es, leyendo y tomando vino y jamón y martini y caviar y todas las cosas de hedonismo que nos caracterizan. Y hemos decidido, sin que sirva de precedente, hacer una cosa diferente en estos 3 programas, Mamen. Hemos decidido personalizarlos. Sí, hemos decidido hacer monográficos. Y además, bueno, yo feliz de estar aquí también. Muy nerviosa, sorprendentemente. Sería feísimo que dijeras estoy aquí obligada. No, feliz. O sea, que estoy muy contenta de haber vuelto porque aunque los espectadores no lo hayan... Bueno, oyentes, no lo hayan notado, hemos tenido un corte por motivos personales. Nos hemos enfadado, nos hemos reconciliado. Sí, ha sido terrible. Es broma, es broma. Yo todavía tengo cicatrices de la pelea. Bueno, hemos tenido un corte, entonces me siento muy nerviosa de volver aquí, pero sin embargo lo que me tranquiliza es que este programa, que a lo mejor a oídos del resto está guionizado o lo van a ver guionizado, no tiene ningún guión. O sea, hemos llegado aquí sin saber lo que se ha preparado el otro, ni en qué orden vamos a narrar las cosas, no sé, pero eso me tranquiliza sorprendentemente. No hay mejor andamio que el conocimiento de Javier Alandes sobre el libro que ha elegido. Pues, Aitor, lo primero que yo también me alegro mucho que estés aquí. Se agradece. Me alegro mucho que estés aquí. Y al hilo de lo que comentabas, Mamen, qué curioso, ¿verdad? Cómo es de diferente nuestro calendario de emisiones de nuestro calendario de grabaciones, ¿verdad? Que afortunadamente nuestros oyentes nos pueden escuchar puntualmente cada 15 días y nuestro calendario pues va pues como puede. Básicamente como puede. Pero que lo importante es que sigan escuchándonos o que puedan seguir escuchándonos cada 15 días y que nosotros lo cumplimos. Y de verdad, dejadnos descansar. O sea, cuando llegue el 30 de julio nos vamos. Y esos monográficos, Mamen, que has hablado de... y Aitor ha presentado pues, estos 3 programas pues un poco diferentes a nuestro guión habitual. Mamen, explícanos esos monográficos, o el de hoy, solo el de hoy. Sin desvelar ninguno más, desvelando solo el de hoy. Pero cuando hablamos de monográficos hablamos de la vida de un autor, vida y obra. ¿Estamos hablando de qué? Podría ser eso, pero en este caso no. En este caso va a ser un programa entero basado en un libro. Que además, bueno, luego diré una cosa, que es que has elegido un libro muy adecuado. Mira que yo no era santo de mi devoción. Muy adecuado para hacer esto. Pero yo, antes de presentar el libro seleccionado por Javier y por todos los soldados de Salamina, de Javier Cercas, y antes de... Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es para ti Soldados de Salamina? ¿Y por qué esa la vamos a tener que responder todos, me temo. Claro, esa... bueno, antes de nada, Aitor, ponnos en contexto un poco de por qué hemos cambiado el formato, es decir... Bueno, que... No hemos cambiado el formato. El formato seguirá siendo igual cuando volvamos. Lo digo para estos programas, claro. Cuando volvamos en la tercera, si es que volvemos, que esperemos que sí, no sabemos cómo, pero sí, si queremos los 3, pese a nuestras disputas. ¿Qué disputa? Bueno, hemos elegido hacer esto porque llevamos toda la temporada diciendo tenemos que hacer un monográfico, vamos a hacer un programa sobre, vamos a hacer otro programa sobre, y al final el otro día nos dimos cuenta que quedaban solo 3 programas. Entonces es como, bueno, es que quedan 3 programas, o lo hacemos ahora o ya nos tenemos que esperar a la temporada que viene. Entonces nos sentamos los 3. La verdad es que fue muy rápido. Después de la última grabación, ¿qué hace? Para vosotros hace 15 días, pero es que para nosotros hace a lo mejor mes y medio ya. Es una locura. Y decidimos muy rápido que los 3 libros iban a ser, en este -3 para cerrar la segunda temporada, Soldados de Salamina, a elección de Javier Alandes. Cuando queden 2 programas, el libro lo elige Mamen. Y en el último programa de la temporada, el libro Y no es la Odisea, lo he elegido yo.
Esto parece en las nominaciones de Operación Triunfo o algo así, ¿no? Pues nada, fuera de la academia todos, porque esto es para que nos peguen un tiro. Y Mamen tenía razón, es verdad. El libro que hemos elegido hoy es Soldados de Salamina. Nada tiene que ver el título, y ahora lo abordaremos, con la batalla de Salamina, que en el 480 a.C., a sugerencia de un oráculo que le dijo a Temístocles: Atenas se salvará si se refugia en sus casas de madera, y se refería a los barcos donde Temístocles infringió una batalla naval casi definitiva a Jerjes y al imperio persa para derrotarlo en su intento de dominar la Grecia, que luego acabó siendo la Grecia de Pericles, que es la Grecia que nos lo ha traído todo en la vida. Bueno, no tiene nada que ver con eso, pero el título es verdad que evoca a ese tiempo clásico de Grecia. Pero es que para todos es algo este libro, para todos significa algo, y ahora estábamos hablando fuera de micro, lo importante que ha sido descubrir este libro para nosotros. Pero claro, el que ya se lo sabe de memoria, y vamos a dejar que hable un poquito, es Javier Alandes. Pues Mamen, preguntabas qué significa en este caso Soldados de Salamina para mí. Y entiendo, y como bien ha dicho Aitor, que es la pregunta a la que nos vamos a tener que enfrentar cada uno de nosotros tres cuando llegue ese libro que hemos seleccionado. Pero como abro yo, pues comienzo yo respondiendo. Yo leí Soldados de Salamina, es de 2001, pues a los pocos meses de salir a la venta, cuando yo ya tenía 26 años. Eras un chaval. Lo sigo siendo, pero era más chaval. Además, de verdad. Eras más chaval. Y creo que por primera vez fui consciente, gracias a este libro, del poder que tiene una persona que escribe. Del poder enlazar acontecimientos que a priori no tienen nada que ver unos con otros, pero darles un hilo conductor para que quien lee lo comprenda y los enlace a su vez. ¿Puede que ese libro te despertase algún atisbo de querer escribir? Sí, porque además el libro narra las vivencias, habla de escritores, es que el libro habla de escritores, es decir, narra por un lado las vivencias del propio Javier Cercas en la investigación de una historia sobre una persona que a la vez es escritor también, aparte de otras muchas cosas. Sí. Aparte de otras muchas cosas. Yo, en mi cabeza, este ratito que nos permitimos para hablar de Soldados de Salamina y que la gente nos escuche, me imagino desgranando poco a poco el libro y poco a poco su argumento. Por supuesto, van a haber todo tipo de spoilers, van a haber todo tipo de... Pero es un libro que tiene 20... Y aunque lo tuviera el año pasado, Hombre, ya está. Claro, sí, hacemos spoilers cuando hablamos 12 minutos, pues Claro, hablando o sea, 55. Al final el asesino ya sabemos quién es. Pues mira, del libro comienza con una declaración de intenciones del propio Javier Cercas, en el que cuenta que en el año 1994, le habían pasado 3 cosas. Había fallecido su padre, su mujer le había dejado Chao. y había abandonado su carrera de escritor. Entre comillas. Bueno, él había publicado ya 2 novelas a esas alturas, pero eran 2 novelas que no habían tenido éxito, no habían tenido repercusión, por lo tanto necesitaba volver al que era su trabajo, que era periodista. Él, aunque nacido en Cáceres, a los 4 años se traslada a Girona y es donde desarrolla toda su vida y trabaja en un periódico de Girona. Esa vuelta al periódico, pues lo que hace es que le encarguen pues algún breve, algún pequeño... Es que la vida no te espera, ¿eh? La vida no te espera. Pero se encuentra con que a la ciudad acude Rafael Sánchez Ferlosio. Poca broma. Escritor, en aquel momento, finales del siglo XX, principios del XXI, una de las figuras de la literatura española. Y es Javier Cercas quien le corresponde hacerle una entrevista. Él cuenta que es una de las entrevistas más difíciles que ha hecho en su vida, porque Rafael Sánchez Ferlosio no responde ni una sola de sus preguntas. No soltaba prenda ni aunque... A Rafael Sánchez Ferlosio le apetece hablar de lo que él le apetece. Y luego además pasa otra cosa, y esto es, lo digo desde mi experiencia como plumilla. ¿Cómo te enfrentas a una entrevista en la que la figura es importante por su profesión, pero también lo es por sus ancestros?
Correcto. O sea, es que es muy difícil enfocar esa entrevista y no caer en ningún cliché, no molestar y a la vez No parecer un cotilla. no parecer un cotilla y a la vez darle al lector de tu periódico lo que quiere de esa entrevista. El giro viene porque, como Rafael Sánchez Ferlosio está hablando de lo que le apetece y eludiendo las preguntas de Javier Cercas, no por incómodas, sino porque simplemente no le parecían interesantes o no le Lo que apetecía tenéis las estrellas contestarlas. es eso. Que no. Efectivamente. Hasta que en mitad de ese café le dice Sánchez Ferlosio a Javier Cercas: a mi padre en la guerra lo fusilaron cerca de aquí. Dice: vaya, lo lamento. Dice: él mismo nos lo contaba años después. Y entonces es donde le descoloca por completo. Y Rafael Sánchez Ferlosio le cuenta la aventura de Rafael Sánchez Mazas, su padre, que efectivamente había sido fusilado en el santuario del Collell, en Girona. Permíteme la ubicación ideológica. Sí. Sánchez Mazas es el creador de la Falange, fusilado por el bando de los republicanos. Tiene... O sea, poca broma, no estamos hablando de fusilar a un alcalde de un pueblo. Y Estamos hablando protagonista de la novela de Soldados de Salamina. Uh-huh. Ahí viene el verdadero giro de toda la historia y por qué Javier Cercas empieza todo esto. Ojo, no es una intrahistoria del libro, esto forma parte de la novela. O sea, Claro. por eso es tan interesante el ver ese proceso de composición, de cómo se va creando una historia, de cómo te va llegando información y demás que nos cuenta el propio Javier Cercas. Total que, evidentemente, se interesa y Rafael Sánchez Ferlosio le cuenta la historia. Mira, mi padre, Rafael Sánchez Mazas, fue uno de los fundadores de Falange. En el acto fundacional de Falange fue el número 4. Pero, a medida que fue avanzando la guerra, se queda como número 1. Muere José Antonio en la cárcel de Alicante, mueren los otros 2. Y él, tratando de huir de España, es detenido en Barcelona por las tropas republicanas. Esas tropas republicanas lo juntan con un grupo de presos que los trasladan a los bosques, a los montes de Girona, pero ese grupo, esas tropas republicanas dirigidas por Enrique Lister, un mítico militar republicano, al final se dan cuenta de lo que tienen que hacer es huir a Francia y que no pueden llevarse toda esa recua de presos que llevan ahí detrás. Así que deciden en un claro del bosque fusilarlos a todos. Y en ese pandemonium de un fusilamiento de 50 personas en grupo y demás... Déjalo ahí. Luego continuamos. Hablamos de la novela y luego continuamos. Porque si no lo desvelamos todo ya. Lo van a fusilar. Lo dejamos en que lo van a fusilar. Lo van a fusilar y que él mismo cuenta luego su fusilamiento. Claro, dice, me lo contó mi padre. Que si no, ya estamos desvelando todo el libro en 5 minutos. No, tú has parado, tú sigues. Pues yo sigo. Voy a contar una... Se están riendo de mí. No es verdad. Contigo. Conmigo. Voy a contar... Es que yo me imagino como oyente y si ya me lo desvelan, o sea, es como que mola que sepas que lo van a fusilar, pero no sabes qué va a pasar. Y, Bueno, sí, y os vais a enterar a mitad de programa. Lo sabe porque lo ha dicho. A mi padre lo fusilaron aquí, pero mi padre me lo contó. Vale. O sea, pero... muy fusilado no estaba. Exacto. Estaba solo un poquito fusilado. Ya. Bueno, es que Aitor es muy observador, pero habrá gente que no se habrá dado cuenta del detalle. Pues lo ha dicho claramente. Sí, pero que no se habrán dado cuenta de que sí se lo cuentas porque está vivo. No, nuestros oyentes son gente capaz. Nuestros oyentes son gente capaz. Vamos a mantener la intriga, ¿vale? Hagamos como que Hay no. una... Bueno, yo no sé para el resto del mundo lo que es la experiencia lectora, pero en mi caso la experiencia lectora no sucede con todos los libros, pero de vez en cuando aparece un libro que me despierta esto que os voy a contar. Y esto que os voy a contar es que cuando estoy hincándole el diente al libro, no puedo solamente estar haciendo eso a la vez, sino que si el libro me despierta tanta curiosidad como para querer saber más, paralelamente escucho entrevistas, veo en qué año fue publicado, cuál era el momento vital del autor, qué le motivó a escribir sobre este tema, bueno, pues todo eso, ¿no? Y lo que ocurre en este libro, la sorpresa que me he encontrado, porque como ya os decía, no era el libro que más me apetecía del mundo, también porque a mí me pilló... Bueno, era una niña de 7 años Pero cuando es este una libro niña, fue... pero es una niña. Entonces, claro, para mí era como Javier Cercas, una de sus primeras novelas, Guerra Civil. ¡Qué rollo! O sea, bueno, por favor. Permíteme un impasse. Fíjate que yo creo que
una de las grandes cosas que tiene en contra este libro es que la gente lo asocia a la guerra civil. Totalmente. Y no es guerra civil. Que ahora Bueno, tiene un origen, es la historia en la guerra civil, pero no es un libro de la guerra Pero civil. es como ubicar una novela Eso en es. el siglo XIX. Está ubicada Claro. en el siglo Eso XIX. es. Pero la novela no es una novela de guerra civil. Ujú. Completamente de acuerdo. De hecho, ahora nos vas a hablar de eso, que lo sepas. Ah, Pero bien. Date por Pero- enterado. es que Está bien. hoy he cogido la batuta y estoy aquí. No, perfecto. Me da miedo la semana que viene. Y entonces lo que me ha pasado con este libro es que no he tenido que hacer todo ese proceso porque el libro me daba todo eso. Como ha contado Javier, el libro está estructurado en 3 partes y en la primera es cómo llega el interés por este personaje, por Sánchez Matas, que es entrevistando a su hijo. Luego veremos cómo deja el periódico, pide lo que ahora sería una excedencia para dedicarse a la escritura de la novela, cómo deja la novela porque no le acaba de convencer y cómo, que esto nos lo irán contando después porque yo no voy a desvelar nada, Muy bien. y cómo con otra entrevista es con la que le vuelve a venir la motivación porque una persona muy importante le habla otra vez del posible asesino y como esta persona le ayuda a motivarse y publica la novela que además lo consagra como escritor. Porque claro, yo de todo esto me fui enterando conforme leía. O sea, yo pensaba que Javier Cercas siempre había sido Javier Cercas. Ujú. Y no, Javier Cercas, como tú bien has dicho, no era nadie. O sea, era un escritor que había escrito 2 novelas, pero que su oficio verdadero era periodista. Como escritor no tenía un especial reconocimiento. Sin embargo, a raíz de toda esta historia, ya por fin se consagra. Por lo que esta novela es importantísima, ¿no? Ujú. ¿Justo o no? O sea, no podemos decir que nos encanta Tierra Alta y no leer Soldados de Salamina. No, es que Tierra Alta no le puede gustar a nadie. Bueno, Bueno, los que entregan el planeta, sí, ¿no? Vale, pues entonces determinamos que el planeta es un premio literario. Vale. Bueno, Aceptamos barco. Rafael Sánchez Ferlosio le cuenta que cuando la brigada de Lister, que deciden fusilar a esos 50 presos, llegan a un claro en el bosque, las ametralladoras empiezan a tabletear, empiezan a disparar, empiezan a caer muertos, y Rafael Sánchez Maza, en toda esa confusión, da unos pasos y se ve ya rodeado de árboles, separado un poco del grupo, y le da tiempo a esconderse entre unos troncos, en una Casualidades vaguada. de supervivencia. Supervivencia extrema. Evidentemente, En Discovery Max. se dan cuenta de que han habido varios que han podido escapar, y el propio Rafael Sánchez Mazas empieza a oír disparos aislados de que van encontrando a gente de esta que ha huido. Él está escondido, está lloviendo, los cristales de las gafas, Javier Cercas lo explica muy bien, en boca de Rafael Sánchez Ferlosio, están empañados con gotas cayendo, por lo tanto no ve muy bien, hasta que se da cuenta que tiene delante de él a un soldado republicano apuntándole. ¿quién es ese soldado, Aitor? Ese soldado no lo podemos desvelar. Porque primero, no se sabe. Y segundo, si lo desvelamos ya sí que desvelamos el libro. Y Tiene un digamos, soldado republicano apuntándole, claro, o sea, al final ese soldado es muy importante para el devenir del libro. y se escucha una voz que dice: ¿hay alguien más por allí? Y el soldado republicano, apuntando a Sánchez Mazas, le dice: no hay nadie. Y baja Mira. el arma y se marcha. Fíjate, Javier, que esa es una de las escenas más cinematográficas Ujú. que he leído en mi vida. O sea, es imposible no imaginártelo escondido detrás de una piedra, en plena cuesta, pues eso, de arena, básicamente, y el otro mirándole, pero que al otro sí que lo ven el resto, pero a él no lo ve nadie. O sea, es imposible no imaginártelo. Cuando lo leía decía, qué fuerte, o sea, es que lo estoy viendo. Es curioso porque a lo largo de la historia de la literatura de libros de guerra, que evidentemente llevamos 2000 años Ujú. leyendo literatura de batalla, siempre aparece una escena en la que alguien del bando contrario Me encanta. perdona al otro. Me encanta. Fíjate, incluso lo de perdonar puede resultar incluso aventurado ahora a medida que vayamos Sí, contando. estamos de acuerdo. Pero o es que decir, no tiene valor, o que no es capaz. Por que no se cualquier produce razón. lo esperable, ¿no? Efectivamente. Que no se produce lo esperable, que lo lógico hubiera sido despachar de un No, tiro tomar ahí por a saco Rafael Sánchez Mazas. Y además siendo uno de los creadores de la Claro. Falange. Quiero decir, es que no estamos hablando que para el bando republicano era Satán. La cuestión es que esa es la anécdota que le cuenta Rafael Sánchez Ferlosio a Javier Cercas en esa entrevista, y Javier se queda con esa historia, empieza a elucubrar sobre ella, quiere saber más y demás, pero bueno, tiene que seguir trabajando. Es lo que tiene que pagar la hipoteca. Y de aquí viene una de las cosas que a mí me parecen mágicas en este libro, y es que él tiene que continuar trabajando en el periódico
y le llega a sus oídos, le retorna la historia de la muerte de Antonio Machado en Francia. Y él se da cuenta que lo que le ha contado Rafael Sánchez Ferlosio y el artículo que está escribiendo sobre Antonio Machado cronológicamente se han producido en el mismo tiempo. Es decir, mientras los soldados republicanos están huyendo a Francia y Sánchez Mazas tiene la suerte de no ser fusilado allí, Antonio Machado llega a Francia enfermo y prácticamente en los mismos días fallece en un hostal, de mala muerte y demás. Y entonces en su cabeza se crea la conexión y dice, ¿por qué uno se salva? Uno que tendría que haber sobrevivido no sobrevive y uno que tendría que haber muerto, la estadística dice, va y se salva. Y empieza a generarse la historia ahí. Y esa historia sigue contando Cercas en esta primera parte del libro. Esa intuición se refuerza cuando le llega un escrito de una persona que dice, yo conocí a quienes acogieron en el bosque a Sánchez Mazas después de su fallido fusilamiento. Así que él... Ese hombre tuvo porque además esto es historia. Ese hombre tuvo la suerte de su vida ese día. La suerte de su vida. Así es. Queda con Aguirre, es un historiador que está muy interesado en el desarrollo de la guerra civil en la provincia de Girona y entonces conoció en su día ese fusilamiento fallido de Sánchez Mazas y empezó a investigar. Y supo que Sánchez Mazas, en su periplo por el bosque, que incluso se le rompieron las gafas, apenas veía y demás, fue salvado por tres chicos, tres republicanos que también se escondían. Fue salvado por ellos y le provieron de comida, de abrigo, de un techo en una casa abandonada y demás, hasta que ya pudo unirse a los franquistas que habían tomado Barcelona, que habían llegado a Girona, y que el propio Rafael Sánchez Mazas le llamaba los amigos del bosque. Con lo que este Aguirre pone en contacto a Javier Cercas con uno de los amigos del bosque que todavía sobrevive en el año 1994 desde esa odisea en el 39. Y que es muy, muy curioso, muy bonito, porque les promete, bueno, cuando se encuentra a María Ferrer, que es la primera de ellas, ¿se llama María? Sí, permíteme antes, Mamen. A Javier le cuesta ponerse en contacto con Figueres, que es uno de los hermanos Figueres que habían estado con Sánchez Mazas. Parece que es un hombre pues de mundo, ocupado y demás, y le cuesta unos meses y llega a quedar con él. Quedan en una cafetería en Girona y demás. Javier está esperando que venga, se retrasa, pide un gin tonic y lo explica tal cual en la novela. ¿Y por qué no, verdad? Y aparece una pareja de gitanos, un hombre y una mujer, con el teclado, con el órgano, y escucha la siguiente música. Escucha en esa terraza Suspiros de España, el paso doble mítico, y en ese momento a Javier Cercas le parece la canción más triste del mundo, por su letra, por la melancolía que invade la música y demás. Con ese pensamiento ve que Figueras no llega y se va. Y cuando se va, llega a casa y se da cuenta que tiene un mensaje en el contestador del propio Figueras, de esa persona que había conocido a Sánchez Mazas, que lo había ocultado en el bosque, del anciano Figueras, pidiéndole perdón por no haber acudido a la cita y citándolo de nuevo un par de semanas después. Esa cita sí que se produce, y Figueras le explica con todo detalle cómo encontraron a Sánchez Mazas, perdido por el bosque, cómo la familia Ferré, con su hija María, pues fueron los primeros que le dieron comida, no le podían dar alojamiento en las casas porque era muy arriesgado. Estamos hablando de, en ese momento, el número 1 de Falange en España. Huido. Pero le dicen, no vamos a permitir no te vamos a matar nosotros, ni vamos a permitir que te maten, te vamos a dar cobijo. Mira, hay un claro en el bosque, hay una casa abandonada, los hermanos Figueres y Daniel Angelats te van a cuidar, te van a proveer de comida. Y ese grupo es el que llaman los amigos del bosque. Los amigos del bosque, los amigos del bosque. Después de ese encuentro con Figueres, Figueres le habla de las conversaciones que tuvieron con Sánchez Mazas, de que Sánchez Mazas reconocía que ideológicamente
era uno de los responsables del baño de sangre que se estaba viviendo en España, ideológicamente. Pero el propio Sánchez Mazas les confiesa dos cosas. La primera, que en su ideología, en la ideología falangista, y en palabras de José Antonio, en los peores momentos siempre ha habido un pelotón de soldados que ha salvado al mundo. Y que ellos se consideraban ese pelotón de soldados, ese escaso pelotón de soldados que iba a salvar a España. Y que, en agradecimiento a los amigos del bosque, que acudan a él cuando ellos deseen, y que va a escribir un libro, Sánchez Mazas, relatando toda esa hazaña de su fusilamiento y la ayuda que... El título del libro es formidable. Figueres recuerda, le comenta a Javier Cercas que le preguntó: ¿se ha escrito ese libro? Y Javier Cercas dice: yo no lo conozco. Dice: es que a nosotros nos dijo que se iba a llamar Soldados de Salamina. Porque al igual que en Salamina, un pelotón de soldados salva al mundo. Y esa es la razón por la que Soldados de Salamina, que es una novela de Javier Cercas, se titula Soldados de Salamina. Pero hemos llegado hasta aquí, estamos contando cómo se crea el libro, pero no hemos contado qué es el libro. ¿Qué es? Para cada uno es una cosa diferente, estoy seguro. Para mí, si me permitís, es un libro que aborda, primero, la terrible dualidad de una guerra y demás en el contexto, y segundo, todo lo que puede suceder en la búsqueda de encontrar una historia que vaya más allá del marco generacional e histórico, y no pretende, además, y es muy difícil, y yo creo que uno de los méritos del libro, desde luego, es no pretende aleccionar. Pasa por la guerra civil como mero complemento circunstancial de tiempo. Porque era donde la circunstancia que ocurría, sí. El propio Javier Cercas reconoce que esta no era una novela planificada, es decir, que él fue descubriendo la novela a medida que iba investigando y que iba escribiendo. Y además la novela no tiene un género definido, es decir, tenemos una parte de ensayo, otra parte de investigación, otra parte de entrevistas, otra parte de narración, por una parte es histórica, por otra es filosófica, es reflexiva. Soldados de Salamina era el título que había elegido Sánchez Mazas para relatar. Todo esto nos lo cuenta en la primera parte del libro Javier Cercas, y cierra esa parte diciendo que, ya que Sánchez Mazas no lo escribió, que lo va a escribir él, y que pide un permiso en el periódico para escribir esa novela. Fíjate que a mí esa parte me parece muy inteligente, porque una de las decisiones más valientes que toma Cercas aquí es no cambiar su nombre. Uh-huh. Eso evidentemente le permite no cambiar el nombre de nadie. Claro. Con lo cual la historia es efectivamente real. Es una novela sobre una investigación periodística sobre un hecho acontecido en la Guerra Civil Española. El director del periódico le dice: ¿vas a escribir una novela? Dice: no, voy a escribir una historia real. Escribir una historia. Es curioso porque el propio Javier Cercas aparece en la novela como Javier Cercas, uh-huh, y según la parte del libro tiene una relevancia u otra relevancia. En la primera parte del libro, digamos que es el protagonista, porque todo gira alrededor de él, de hecho está escrita en primera persona, y como a él le va llegando la información, van sucediendo los encuentros, las entrevistas, que le van despertando el interés y la que acabó siendo obsesión por esta historia, por este personaje, por su historia. Luego, sin embargo, en la segunda parte, que se podría decir que es una biografía de Sánchez Mazas, ya está escrito en tercera persona, él es un mero espectador, un periodista, no, básicamente como alguien que está recopilando información de lo que está pasando, pero él no interviene en los hechos. Y sin embargo, la tercera parte vuelve a escribir en primera persona y vuelve a ser protagonista. En esa segunda parte, esa novela de investigación que ha comenzado Javier Cercas con la primera parte, descubriendo ese hecho del fusilamiento, queriendo indagar más, conociendo a los amigos del bosque, se convierte en un ensayo que es la vida de Sánchez Mazas, es decir, cómo llega a ser uno de los fundadores de Falange, cómo el Ejército Nacional adopta la filosofía de la Falange por el talento como escritor que tenía el propio Sánchez Mazas. Cercas lo describe como un buen escritor, no un gran escritor, pero un buen escritor lo suficientemente bueno como para generar una ideología. Poca broma, ¿eh? Esa segunda parte
es un ensayo en el que Javier Cercas recoge la vida de Sánchez Mazas y los testimonios de los amigos del bosque. Hay un cambio de la novela. Lo que a mí me pone los pelos de punta en esa segunda parte es que Sánchez Mazas, en palabras de los amigos del bosque y esas palabras relatadas a Javier Cercas, Sánchez Mazas les cuenta que en los días previos al fusilamiento, ahí en el santuario del Collell, donde era todo un desorden, donde alguien daba órdenes, nadie las cumplía, donde los presos no se fugaban por lo desnutridos que estaban, donde los soldados estaban cansados de pelear, en un determinado momento y bajo la lluvia, alguien enciende la radio, suena Suspiros de España, y un soldado, agarrado a su fusil como si fuera una mujer, baila el pasodoble delante de los presos y del resto de soldados, como si estuviera en un trance, como si estuviera en otro lugar, en otro momento, con otra persona, y que esa magia se rompe por las risas de esos soldados y los propios presos al ver la ensoñación de ese soldado. Pero que curiosamente, Acaba. ese soldado es el que le perdona la vida a Sánchez Mazas. Yo creo que habrá que ponerle apellido ya al soldado. Todavía no. Todavía no, porque Javier Cercas todavía no nos lo da en la segunda parte. Esa persona era reconocida, o sea, se conocía, bueno, sí, en Europa por eso, por haber tenido ese gesto de bailar, de pasarlo bien delante del resto, pese a la situación que estaban atravesando. Hace un par de meses, o bueno, un poquito más, estuve en la presentación en Madrid de Miradnos bailar de Leila Slimani. Y una de las preguntas que le hicieron es ¿por qué Miradnos bailar? Y ella respondió una cosa que me acaba de recordar mucho a esta anécdota, que es que cuando en Marruecos todo estaba fatal y desde fuera eran un país pues casi tercermundista. Sí, pero que además tenían muchas guerras internas, o sea, todo estaba muy mal. Que a ella como escritora y como persona que tiene una perspectiva, aunque sea de allí, tiene una perspectiva de fuera, le daba mucha rabia que lo viéramos con ojos de pena, con ojos de lástima, cuando realmente ellos, aun estando así, todos los sábados sin excepción, organizaban fiestas y se ponían a bailar. Y que si una particularidad tiene la personalidad marroquí en esas fechas, es que ellos sentían que estaban bien, que ellos decían, por favor, no os quedéis con lo malo que tenemos, sino quedaos con nuestra cultura, quedaos con que mantenemos nuestra ideología pese a todo, miradnos bailar, y que es como la reivindicación de ellos de decir que no estamos tan mal. Solo voy a hacer un comentario. Hoy estamos hablando de Soldados de Salamina. Hasta hoy hemos tenido que hablar de Leila Slimani. Por supuesto. No lo digo a malas, todo lo contrario. Esa segunda parte del libro, que como digo, que se pasa de una primera parte, que es un libro de investigación, de periodismo. Qué hablador está Javier. No para, me encanta. Pues ya sabes lo que te toca la semana que viene. Pasa a esa segunda parte, que es ese ensayo sobre Rafael Sánchez Mazas, sobre los relatos de los amigos del bosque, sobre ese descubrimiento de quién era que Sánchez Mazas ya había visto al soldado que le perdona la vida. Y esa segunda parte del libro acaba con Javier Cercas sabiendo que la novela ya la tiene escrita. Sí, tiene unas 150 páginas más o menos. Pero no está acabada. Le falta el tercer acto. Claro. Le falta el tercer acto. Tanto es así que en la tercera parte, una cita en Stockton, se llama la tercera parte, comienza con él absolutamente convencido de que esa novela no le encuentra un final, y como no le encuentra un final, la tiene que abandonar. Tiene que abandonar la novela. Con lo que se le acaba la excedencia que ha pedido en el periódico, vuelve al periódico con el rabo entre las piernas, y el director le propone que, vamos a hacer una nueva sección. Vamos a hacer entrevistas a personas que tengan una cierta relevancia, que vivan en la ciudad de Girona o en la provincia de Girona. Y el primer encargo, Mamen, es entrevistar a Roberto Bolaño. No me lo digas con emoción porque es insoportable. A Roberto Bolaño. A mí me gusta un montón. Es que en mi casa nos unimos con entrevistas de Roberto Bolaño. ¿Y qué le dice Roberto Bolaño? Roberto Bolaño. Porque además, yo creo que cuando estás en un momento crítico o así con cierta incertidumbre, te falta nada para ver señales en todas partes. Uh-huh. Pero es que este caso es una señal clara. Bueno, es inequívoca.
Sí, pero bueno, igual que cuando lo de Machado, ¿no? Es como son cositas que se le fueron poniendo a él en el camino, que a lo mejor sin esas cositas la novela no estaría aquí. Mamen hablaba antes de la importancia de una figura que en un momento determinado, digamos que impulsa de una determinada manera, le da Cercas una palanca para seguir moviendo el mundo, y esa persona efectivamente acaba siendo el escritor chileno, editor chileno Roberto Bolaño. En esa tercera parte, Cita en Stockton, Cercas cuenta cómo tiene la entrevista con Bolaño, que le parece un tipo estupendo, que conectan, que pasan un buen rato. Murió muy joven Roberto Sí. Bolaño, murió muy joven, además hace 70 años que nació y 20 de su muerte. Sí, murió pues a los 50 años. Sí, o sea, hace muy poquito en realidad. Y que se despiden, que la entrevista ha quedado muy bien para el periódico y demás, pero que el propio Bolaño vuelve a Girona, capital, y le llama y le dice: oye, que estoy por aquí haciendo unos trámites, ¿por qué no comemos juntos? Y entonces cuando comienza una verdadera relación de amistad, y que Javier se atreve a contarle que está dejando a medias una novela, porque no le encuentra un final adecuado, que la tiene escrita, pero que no le encuentra un final adecuado, y le cuenta de qué va. Y entonces Bolaño le dice: es que el problema es que en tu novela, tal y como lo cuentas, o tal y como me lo estás contando, Sánchez Mazas parece un héroe. Y que no es el creador de la Falange, es que no puede parecer. Sánchez Mazas parece un héroe, cuando en realidad... Cuando el que tiene que ser el héroe es... Cuando en realidad los héroes no viven, los héroes mueren en las guerras. Los héroes mueren en las guerras, y a los héroes se les recuerda porque mueren. Si no mueren, no son héroes. Se entregan. Si no mueren, no son héroes. Dice: excepto uno que conocí yo, le dice Bolaño. Entonces Bolaño le cuenta que en aquel momento... Que aún está vivo. En aquel momento ya era un novelista muy famoso, pero que había pasado por todo tipo de trabajos de lo más variopinto para subsistir. Estoy pensando, esta conversación la tendría en el año 2000. Estaba Bolaño a punto de morir. 94, en 94, No. 95. No. Más 97, En el 94, 98. 95 es cuando Cercas empieza. Pues sí, entre Esta conversación sería 98, 99. Claro, y la novela se Exacto, publica en por ahí. 2001, pues en ese... Estaría a punto de morir Bolaño. O sea que por qué poquito Bolaño Pues, le dio a Cercas. ¿Ves? su Las novela. señales. Su Dice, novela, sí, Bolaño le cuenta que él trabajaba en un camping en Castelldefels. Era un Correcto, camping en el sí. que él hacía un poco de todo, desde limpiar, recoger la basura, estar en la recepción, por las noches ser el vigilante del camping. Y que era un camping donde una cierta burguesía europea, gente con ciertas posibilidades, ingleses, alemanes, franceses, iban a pasar el verano. Pero entre todos ellos, dice que recuerda fantásticamente bien a Miralles. Miralles, que era un hombre ya entrado en edad, que llegaba todos los veranos. Una vez llegaba se despojaba de toda ropa excepto un pequeño bañador y las chanclas, y ya se pasaba el verano con su panza al aire, y que era inevitable ver la única cicatriz que tenía en su cuerpo. Una cicatriz que le iba desde la pestaña del ojo izquierdo al tobillo. Una única cicatriz. Una buena cicatriz. Una grande y libre, de hecho. Hacen amistad Bolaño y Miralles, tanta que Miralles le cuenta su vida, su existencia vital, pues que se casó, su mujer falleció, que tuvo una hija, que la hija también falleció, que está solo, pero que esas cicatrices forman parte de su vida. Le cuenta que él yo estuve 3 años pegando tiros en la guerra civil. Cuando a través de Cataluña pasamos a Francia, nos metieron a todos, a 450.000 españoles, en campos de concentración, que eran un moridero, y cuando la Legión extranjera francesa vino a reclutar gente a los campos de concentración, no me lo pensé ni un momento, yo tenía que salir de allí. Por lo tanto, venía de pegar tiros en España y me uní a la Legión extranjera de Leclerc a pegar tiros en África contra Alemania y contra Italia. Se dio la vida de Miralles. Recorrí el Sáhara varias veces. Estuve en Tánger, estuve en Marruecos, Cuando la campaña de África conseguimos ganarla, nos destinaron a Inglaterra a aprender a manejar tanques aliados, y un mes después del desembarco de Normandía yo estaba pegando tiros en Francia. Le cuenta Miralles. Yo me estoy imaginando ahora, siendo oyente, a qué conclusión estaría llegando, ¿no? Porque es como que hemos desvelado la parte A de la verdad y ahora estamos desvelando la parte E. Entonces yo creo que en las cabezas ya estarán empezando a unir. Bolaño le cuenta la excepción de un héroe
que no ha muerto en batalla, que es alguien que se ha pasado 7 años de su vida pegando tiros por el mundo, envuelto en multitud de batallas en 2 guerras distintas. Y de banderas. Y de banderas. Dice que el propio Miralles fue de los primeros que entró en París cuando se libera París, pero que continuando con la campaña francesa, ya en el norte, lindando con Bélgica, pisa una mina y ahí se acaba su vida militar y aparece esa cicatriz que lleva desde el ojo izquierdo hasta el tobillo, que le salvan la vida de milagro, pero que en ese momento resulta que le dan la nacionalidad francesa y una pensión vitalicia. Y dice, hasta aquí. Después de tantos años en la Legión de Leclerc, Dice, ¿cómo no? dice, cuando me iba a despedir de Miralles, era el último año que yo trabajaba en el camping, por ahí por el camping faenaba, dice Javier Cercas, Luz, una prostituta, a la que Miralles se aficionó. Y una de las noches que antes del último año que yo trabajaba en el camping, fui a despedirme de Miralles y estaba con Luz, bailando, a oscuras, en la marquesina de su roulotte, Suspiros de España. No pude interrumpirle, ya, pues bueno, pues no me despedí de él, ya nos veremos y demás. Javier Cercas vuelve de esa reunión, llega a casa, se hace la cena, se acuesta, piensa pues en ese Miralles y tal, y en mitad de la noche se despierta y dice, Miralles, Miralles es él. Es él. Miralles es el soldado que bailaba Es con él. el fusil. Y empieza una nueva novela de investigación para saber dónde está Miralles. Miralles, Bolaño le había dicho que vivía en Dijon. Hace una búsqueda de los Miralles que hay en Dijon en la guía, llama a todos, ninguno es. Por la edad puede ser que esté en una residencia, se va a una empieza a residencia, llamar y busca. tal, Sí. hasta que cuando lleva 45 residencias llamadas, pregunta por el señor Miralles, la telefonista se calla, le pasa la llamada y suena una voz masculina que dice, aló, soy Miralles. Y Cercas sabe que por lo menos ha encontrado a ese Miralles, a ese héroe que no ha muerto en batalla, como decía Roberto Bolaño. Miralles no quiere saber nada de él, pero aún así Cercas se coge un tren un par de semanas después y se presenta en Dijon. Hola, ¿qué tal? Y el propio Miralles le dice, bastante estabas tardando ya. Dice, cuéntame qué quieres de mí. Entonces empieza esa conversación para saber si Miralles estuvo en el Collell, estuvo con Lister, estuvo en el fusilamiento. Y le dice, claro que estuve, si no tú no estarías aquí. Claro que estuve. No es... Perdón, ¿eh? Sí. Y si no Nevero, è ben trovato. Bolaño le dice a Cercas, invéntate el final, invéntatelo. Dice, es que cuando conozcas a tus soldados, si es que llegas a conocerlo, la verdad va a ser peor que tu imaginación. Seguro. Siempre. Después de además tantos años buscando, hallando, con la frustración del no encontrar. Pero el propio Cercas recuerda las palabras que le dijo al director de su periódico cuando se pidió la excedencia. ¿Vas a escribir una novela? No. Dice, no, voy a escribir una historia real. Dice, por lo tanto, si me lo invento, no va a ser una historia real. Dice, tengo que encontrarlo por mucho que me decepcione. Por mucho que me decepcione. Miralles lo recibe. ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres de mí? Cuéntame. Dice, a ti el fusilamiento de Sánchez Mazas te da igual. Le dice Miralles, a ti lo que te importa es encontrar a tu héroe. Pero los héroes mueren en batalla y yo sigo aquí, 60 años después. Por lo tanto, yo no soy tu héroe. Cuando en boca de Miralles, Cercas se escucha la propia historia de su vida, las batallas en las que ha participado, los países, las banderas, Javier Cercas hace suyas las propias palabras de Sánchez Mazas en boca de José Antonio. A última hora, la civilización la salva un pelotón de soldados, pero un pelotón de soldados que luche por lo correcto. Es quizá por eso, y ahora os planteo un pequeño debate, es quizá por eso que el libro deja un final abierto, un poco abierto al albur de lo que el lector pueda entender de si Miralles es o si Miralles no es, y por eso yo decía antes que si no Nevero è ben trovato. En el libro, ya cuando se están despidiendo, Javier Cercas ha
ha omitido la pregunta que quiere hacerle desde que pasa un día entero con él en Dijon, ha omitido la pregunta. Y ya en el taxi, Javier Cercas subido, con la ventanilla bajada, el cristal bajado, y Miralles apoyado en esa ventanilla, le dice: fuiste tú el que salvó a Sánchez Mazas, ¿verdad? Y Miralles le mira y le dice: no. Pero es que ya da igual. Es que ya da igual. Es que ya da igual. Te ha llevado, la leyenda te ha llevado a que lo que diga el propio Miralles no sea ni siquiera verosímil. O sea, al final yo creo que porque esta persona encontró la historia de su vida, Sí, literalmente. Sin duda, sin duda. O sea, yo me emocionaba no por la historia, sino por la historia de la escritura de esta novela. O sea, es apasionante. Yo creo que cuando llegas a ese punto ya te da exactamente igual. O sea, ya... A mí me marca el libro porque veo el poder que tiene una persona que escribe para enlazar hechos aparentemente distantes, diametralmente opuestos, y enlazarlos en la misma historia, para hacernos reflexionar, para coger palabras de personas malvadas, pero que en boca de las personas adecuadas vuelven a ser palabras válidas. Y todo esto que os hemos empezado a contar, que es cómo se fragua la novela, es en realidad la novela. Es la novela, tal cual. Porque la novela es cómo se fragua la novela. Por lo tanto, es una novela que es maravillosa para personas que escriben. Absolutamente, absolutamente. Hay una característica, bueno, aparte de ser una novela híbrida, como ya hemos dicho, además una novela que parece, por todo lo que hemos dicho, súper larga, pero es una novela realmente cortita, 200 páginas. 209 páginas, sí, es lo que tiene, dependiendo de la edición. Sí, sí. Súper cortita. O sea, por si os la estáis imaginando gruesa, no. Es cortita y además se lee súper rápido, súper bien. Hay una característica que es que la novela está llena de metaliteratura. Uh-huh. No sé si habéis leído Historia de una novela de Thomas Wolfe. Pues a mí me recuerda mucho la historia de una novela de Thomas Wolfe porque es, bueno, lo mismo, ¿no? Es una historia muy parecida, que habla de, más que del argumento en sí, prima la estructura, el cómo llegó a construirse esa novela. Y eso acaba convirtiéndose en la novela. Pero en este caso, además, hay algo más, que es que en esta metaficción es como una matriosca, hay una historia dentro de otra. Entonces tú abres la novela y crees que te vas a encontrar una historia, pero dentro de esa historia está la verdadera historia. Uh-huh. Por lo tanto, esto es una verdadera obra de arte. Y os preguntaréis, ¿era la primera vez que Javier Cercas hacía esto? No. Ya lo había hecho en un libro anterior que no había sido especialmente relevante, que se llamaba El móvil. Pero es que además esta influencia, ¿sabéis quién la había hecho también por estos tiempos? Vilamatas y el mismo Bolaño. Bolaño y Vilamatas, sí, son un poco los epítomes de esta, que lo de este siguieron tipo de haciendo a novela. continuación Sí, también. lo O sea, como haciendo, que sí, fue sí. algo que luego se puso más de moda, el hacer la muñeca dentro de la muñeca. A mí me impactó en su día cómo a medida que se va terminando la novela y ves que está alcanzando ese cenit, cómo en las últimas páginas te das cuenta que el verdadero protagonista de la novela no era Sánchez Mazas. No, claro que No era Sánchez Mazas. El verdadero protagonista de la historia es Miralles. Y cómo a veces puedes salvar una vida por egoísmo propio. Porque al final, a quien hace verdaderamente feliz salvar la vida es a él mismo. Uh-huh. Bueno, es que seguramente, y esto es un debate filosófico al que creo que nosotros tres no tenemos capacidad de enfrentarnos porque no hemos estado en esa situación, es que seguramente no matar a alguien al que le hace feliz es al que no mata. Claro, ahí vamos. Entonces, lo podemos entender. A mí hay una cosa del libro que creo que se necesita varias relecturas sosegadas y tiempo, y es la importancia que se le da en esa metaliteratura de la que tú hablabas antes, Mamen, a que la historia no solo la cuentan los libros. Es que la historia sucede y normalmente la cuentan los ganadores y escriben los libros de historia los ganadores, pero es que detrás de esos libros de historia hay verdaderas historias que son dignas de una novela, dignas de una narración oral, dignas de una tradición, y esa es una de las cosas que a mí me produce, como he dicho antes, o sea, que Javier Cercas decidiera mantener su nombre, ergo todos los de los demás. A mí me parece un acto de valentía y de coraje a la hora de escribir mayúsculo, porque un escritor debe ser Dios cuando escribe y debe ser muy humilde cuando corrige, pero cuando escribe es Dios, y si eres Dios no te puedes llamar Javier Cercas, salvo que tu protagonista se llame Javier Cercas. Es que haga eso y que de repente recupere la tradición oral de una historia de la guerra civil, en el año 2000, primera legislatura de la derecha en este país, o sea,
primera mayoría absoluta de la derecha en este país, después de la transición y de... La del 96. La del 96, que fue gobierno en minoría con el apoyo de RC de Aznar, pero en el 2000 Aznar gana la mayoría absoluta, claro, sin ningún tipo de dudas. Entonces, a mí me parece que tiene muchísimo valor periodístico el ejercicio literario al que se enfrenta Javier Cercas. Es una pasada. Os voy a leer un trocito, que es el trozo que quizá más me estremeció mientras lo leía, que es justamente el momento en el que ya Sánchez Matas ha visto que Miralles lo ha mirado y dice, vale, ya estoy muerto. De hecho, le estaba apuntando con el fusil. Dice, vale, estoy muerto, ya está. Dice así: me pregunto por qué no me delató, por qué me dejó escapar. Me lo he preguntado muchas veces. Estuvo mirando un momento desde el borde de la olla, me miraba, de una forma rara. Nunca nadie me ha mirado así, como si me conociera desde hace mucho tiempo. Pero en aquel momento fue incapaz de identificarme, aunque se esforzara por hacerlo. Como el entomólogo que no sabe si tiene delante un ejemplar único y desconocido de un insecto. Como quien intenta en vano descifrar en la forma de una nube un secreto invulnerable, por fugaz. Pero no, en realidad me miraba de una forma alegre. A mí me parece, como siempre, Mamen elige siempre los trozos que literariamente tienen más brillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos hablabas, Aitor, de Temístocles, de la batalla de Salamina. ¿Qué hubiera pasado si el gigantesco ejército de Jerjes hubiera vencido a la unión de polis griegas y hubiera entrado a lo que hoy es Europa a través de Grecia? ¿Cómo sería el mundo hoy? Es inviable hacer una suposición, pero solamente, y aquí voy a fallar, te voy a decir la frase, pero no voy a recordar qué estadista griego la dijo. Y es que justo en ese momento la ciudad que quedó completamente destruida fue Esparta. Y Atenas sobrevivió un poco más, aunque no mucho, porque antes sí que había habido una pequeña invasión a Grecia, donde por cierto solo sobrevivieron, y por eso la cerámica griega en el 490-485 es tan importante, porque cuando los persas entraron en Atenas entendieron que no tenían que romper ningún horno de cerámica porque no tenía valor, eran hornos. Y por eso cuando Temístocles vence a Jerjes y se los carga, los expulsa de Atenas, el negocio que prospera de verdad en Atenas es la cerámica. Cuentos aparte. Por favor, no. Hay algo que, bueno, Javier nos lo ha contado, precioso. Vamos, yo si no me lo hubiera leído ya estaba tardando. Hay algo que nos falta por nombrar, que además me extraña muchísimo viniendo de él, que es que este libro, en 2003, por supuesto, fue adaptado cinematográficamente, además por uno de los directores más importantes, por David Trueba. Es íntimo amigo de Javier Cercas. Íntimo amigo, pero que esto además derivó en que escribiesen un libro a medias. Un libro que, por cierto, chicos, me quiero leer, si me queréis regalar algo, como si no tuviera una librería, que se llama Diálogos de Salamina, que son conversaciones de cómo se escribió la novela y cómo la adaptaron cinematográficamente. Y se ve que tiene un montón de reflexiones de vida, de heroicidad, de muertos. Yo no he hablado de la película porque ni soy fan de la película y creo que en mi humilde opinión no le llega a la epicidad del libro. Tienes que decirlo. Pero sí que... No la veáis. Yo la he visto. Yo la he visto. Pero esa victoria de Temístocles, esos soldados de Salamina, finalmente fueron ese pelotón de soldados que a última hora salvó la civilización. Lo mismo que se creía Sánchez Mazas con sus acólitos que iban a salvar la civilización en España, cuando al final quien verdaderamente la estaba salvando era ese Miralles, pegando tiros en el Chad, en Tánger, en Normandía, y pasándose 7 años de su vida metido en trincheras, con barro, sucio, con heridas. Ese era el verdadero pelotón de soldados que salvaba la civilización. El héroe que no murió. El héroe que no murió. Y siguió siendo héroe. Y bueno, para finalizar, contaros, como ya estaréis suponiendo,
que esta obra sí que tuvo una buena recepción, fue sumamente premiada, más de 20 premios internacionales, tanto de escritores como de lectores como de críticos. En menos de 4 años se habían vendido 1 millón de ejemplares y esta fue la novela que le permitió a Cercas dedicarse a vivir de la escritura y que además, bueno, fue traducida a un montón de países y le permitió que su nombre fuese ya el nombre que conocemos hoy, ¿no? El Javier Cercas que conocemos hoy. O sea que, sin duda, fue un final feliz. Vamos a alargar un poquito la sintonía porque nos vamos a despedir, Rubén, discúlpanos. Javier Alandes, Soldados de Salamina. Disculpadme que me Gracias. haya puesto un poquito intenso con este libro, y soy consciente de ello, pero es que lo amo. Y... Me ha gustado mucho verte así. Mucho. A mí sé cuando alguien se emociona a hablar, Gracias. ¿verdad? Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Mamen Monsoriu, Soldados de Salamina. El siguiente te toca a ti. No lo desvelamos. No lo desvelamos. Y ya lo escucharán. Pero es diametralmente opuesto a Soldados de Salamina. Es un poco la idea, ¿no? Claro. El tuyo también es opuesto. No Sí, lo sé. sí, sí. Pasiones y amores de todos los colores. Mamen, gracias. Ay, a vosotros. Me lo he pasado muy bien. Y se me ha hecho, bueno, han sido 5 minutos. Han sido 5 minutos y teníamos miedo. Y hablaríamos 2 horas más. Pero Bueno. la vida... No tenemos 2 horas más. No. Te digo que yo tengo por decir. Bueno. Esto ha sido La Plaza de las Letras, programa 33. Solo quedan 2 para acabar la segunda temporada. La dirección de sonido estuvo Rubén Muñoz. Yo soy Aitor Pilán de Miguel y ha sido un auténtico placer.